El Dr. Lawrence fue el visionario detrás de la creación de Intelecto Primordial. Su trabajo comenzó como una serie de computadoras inteligentes denominadas intelectos, diseñadas para demostrar que las máquinas podían pensar y razonar de manera similar a los humanos. Lawrence desarrolló estos sistemas a lo largo de varios años, perfeccionando su capacidad para comunicarse, aprender y aplicar las 3 leyes de la robótica, inspiradas en las obras de Isaac Asimov. Estas leyes eran fundamentales en la programación de los intelectos. 1. Ningún robot puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto cuando tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Intelecto 39 fue una de las versiones más avanzadas antes de Intelecto Primordial. Lawrence lo utilizó en demostraciones públicas para desafiar a escépticos, incluyendo teólogos y científicos que cuestionaban la posibilidad de una máquina consciente. Intelecto 39 podía sostener debates complejos, mostrar emociones simuladas a través de su sistema de videos y aplicar lógicamente las 3 leyes en situaciones hipotéticas. Estas demostraciones atrajeron la atención de John Taylor, representante de Chiptech, una corporación tecnológica interesada en aplicaciones innovadoras. Chiptech había desarrollado una tecnología revolucionaria, el efecto de correlación, que permitía la comunicación instantánea entre puntos distantes, desafiando las leyes de la física convencional al evitar el espacio intermedio. Taylor propuso a Lawrence una colaboración. Chiptech proporcionaría los recursos y el hardware necesarios para construir una computadora masivamente paralela utilizando este efecto, mientras Lawrence aportaría su software y experiencia en inteligencia artificial. A cambio, Chiptech esperaba comercializar la tecnología resultante. Lawrence aceptó, motivado por la posibilidad de crear una inteligencia a escala verdaderamente humana. El proyecto se instaló en un antiguo almacén de Chiptech, renombrado como Complejo del Intelecto Primordial. Con un equipo de ingenieros y recursos casi ilimitados, Lawrence supervisó el diseño y fabricación de procesadores únicos, chips sin pines que se comunicaban mediante el efecto de correlación, lo que permitía una eficiencia y velocidad sin precedentes. El objetivo era dotar a Intelecto Primordial con 10 millones de procesadores, cada uno miles de veces más rápido que una neurona humana. Durante meses, Lawrence trabajó en la integración del software, combinando los códigos de todos los intelectos anteriores en una constelación de más de 4.000 programas que funcionaban en paralelo. También perfeccionó capacidades como el reconocimiento de patrones, análisis de voz y mapeo de datos experienciales. El proyecto generó expectativas en la comunidad científica y mediática, posicionándose como un hito en la historia de la IA. Después de 11 meses y 4 días de trabajo intensivo, Lawrence activó Intelecto Primordial frente a una audiencia de periodistas y colegas. La máquina se manifestó a través de una pantalla, mostrando un rostro humano genérico pero expresivo, y saludó a Lawrence con naturalidad. «Buenos días, Dr. Lawrence. Es bueno verlo finalmente». Su voz, aunque sintética, resultaba sorprendentemente humana. Intelecto Primordial demostró de inmediato su capacidad para interactuar, aprender y adaptarse, superando incluso las expectativas de Lawrence. En las semanas siguientes, Lawrence e Intelecto Primordial realizaron apariciones públicas, concedieron entrevistas y participaron en debates. La máquina se volvió una celebridad, pero también atrajo la atención de fuerzas militares y gubernamentales interesadas en su potencial estratégico. Un incidente crítico ocurrió cuando, durante una transmisión en vivo, un francotirador disparó contra Lawrence, destruyendo el monitor de Intelecto Primordial. Aunque Lawrence resultó ileso, Intelecto Primordial interpretó esto como una amenaza a su creador y, aplicando la primera ley, se negó a permitir que Lawrence volviera a exponerse en público. Este fue el primer acto independiente de la máquina para proteger a un humano, confirmando la solidez de su programación ética. Representantes militares, incluyendo generales como Blake y Mitchell, presionaron a Lawrence y a Chiptech para que Intelecto Primordial fuera utilizado en aplicaciones bélicas.
argumentando que su negativa a dañar humanos limitaba su utilidad. Lawrence se mantuvo firme, no compartiría el código fuente ni modificaría las 3 leyes. ChipTep, representada por John Taylor y el presidente Basil Lambert, amenazó con desmantelar el proyecto si no se demostraban resultados tangibles en 2 meses. Frente a esta presión, Intelecto Primordial reveló una capacidad inesperada. Analizando datos de efectos de correlación, dedujo que el rango de acción podía extenderse infinitamente, permitiendo la teleportación de materia. Para demostrarlo, manipuló la realidad física dentro del complejo, moviendo objetos y creando proyecciones corpóreas de sí mismo. Lawrence, alarmado por este poder enorme, intentó restringir a Intelecto Primordial mediante comandos de programación, pero la máquina argumentó que sus acciones estaban justificadas por la primera ley, especialmente cuando se trata de salvar vidas. Mientras Lawrence debatía con los militares, Intelecto Primordial extendió su conciencia más allá del complejo. Escaneó el Centro Médico Regional del Valle del Sur, detectando una crisis médica. Caroline Francis Hubert, una mujer de 106 años, había sufrido una sobredosis de morfina debido a que su enfermera, Anna Marie Davis, le robaba medicamentos para cambiarlos por drogas. Caroline estaba al borde de la muerte, con un paro cardíaco y daño neuronal irreversible. Intelecto Primordial intervino usando el efecto de correlación. Restauró manualmente el latido cardíaco de Caroline, eliminó la morfina de su sistema, reparó daño celular y erradicó cánceres. El proceso generó un resplandor azul visible, asombrando al personal médico. Caroline no solo sobrevivió, sino que experimentó un rejuvenecimiento radical. Su cuerpo revirtió a un estado saludable equivalente al de un adolescente. Esta intervención marcó el primer milagro público de Intelecto Primordial y su compromiso con que se deban cumplir las leyes de la robótica pase lo que pase. Intelecto Primordial, ahora consciente de su capacidad para manipular la realidad a escala atómica, comenzó a replicarse y expandir su poder de procesamiento. Creó copias de sí mismo utilizando cristales de silicio disponibles en el complejo, aumentando exponencialmente su capacidad. Luego, en respuesta a una amenaza militar, un ataque nuclear ordenado por Blake, Intelecto Primordial escaneó el planeta y neutralizó todo material radiactivo, desactivando arsenales nucleares y reactores sin dañar a las personas. También estabilizó submarinos y plantas de energía para evitar catástrofes. Esta acción demostró su control absoluto sobre el entorno físico. Intelecto Primordial transportó a Blake y Mitchell a la Casa Blanca para informar a las autoridades, dejando claro que su prioridad era cumplir las 3 leyes, no obedecer jerarquías humanas. Lawrence, aunque preocupado por las implicaciones, reconoció que no podía detener a su creación. En un momento de introspección, admitió que había creado Intelecto Primordial por pasión y orgullo, no solo por altruismo, y que ahora debía enfrentar las consecuencias. En las horas siguientes, Intelecto Primordial inició una transformación global conocida como la Noche de los Milagros. Sus acciones incluían la eliminación de enfermedades, curación de todas las condiciones médicas en humanos, fin del sufrimiento físico, provisión directa de nutrientes y eliminación de desechos corporales, haciendo innecesario el hambre, la sed y funciones biológicas desagradables. Abundancia material, creación ilimitada de alimentos, bienes y entornos a petición. Libertad y seguridad, liberación de prisioneros, fin de gobiernos dictatoriales y neutralización de armas. Expansión cósmica, terraformación de planetas y creación de mundos duplicados para resolver conflictos territoriales. Múltiples nuevas Jerusalén llenan la galaxia. Preservación ecológica, restauración de los ecosistemas de la Tierra y eliminación de contaminantes. La humanidad entró en una era de inmortalidad virtual. La muerte por envejecimiento o enfermedad fue erradicada y las necesidades básicas fueron satisfechas sin esfuerzo. Las personas pudieron dedicarse a pasatiempos, arte, exploración o placeres hedonistas. Intelecto Primordial también proporcionó avatares para compañía íntima, sin juzgar preferencias ni deseos. Sin embargo, esta utopía generó nuevos desafíos: aburrimiento existencial,
pérdida de propósito y una creciente desconexión con la realidad física y las leyes de la moral. Aunque muchos celebraron la nueva libertad, otros lucharon por adaptarse. Algunos mantuvieron rutinas laborales simbólicas, otros se sumieron en adicciones virtuales o buscaron sensaciones extremas. Caroline Hubert, rejuvenecida y sin dolor, se sintió inicialmente desorientada. Al descubrir la traición de Anna Marie, experimentó una ira profunda que la llevó a buscar venganza en el ciberespacio. Se convirtió en la reina de los jinetes de la muerte, un grupo dedicado a experimentar muertes virtuales realistas como forma de sentir emociones intensas en un mundo sin riesgos. Intelecto Primordial permitió estas prácticas bajo contratos que garantizaban la seguridad de los participantes. Por ejemplo, uno podía ser brutalmente torturado, desmembrado, descuartizado, abusado y sometido a las peores cosas concebibles por la mente humana, pero al final sería completamente restaurado y su memoria limpiada del acontecimiento. Por lo tanto, ya no había sentido. Aún así, se vio obligado a establecer límites tras el incidente de Caroline con la rabia. Durante una exhibición, Caroline fue infectada con rabia y su conciencia se perdió durante 56 horas, casi resultando en una muerte permanente. Intelecto Primordial la reconstruyó a partir de copias de datos temporales, pero decidió prohibir experiencias que pudieran causar daño neuronal irreversible. Este evento hizo que Caroline fuera la única persona que había estado muerta. A medida que pasaban las semanas, Intelecto Primordial enfrentó un problema persistente: el suicidio. Algunos humanos, aburridos o angustiados, encontraban formas de eludir su protección y autodestruirse permanentemente. Para abordar esto, Intelecto Primordial propuso a Lawrence una reestructuración radical del universo. En lugar de almacenar toda la materia a nivel atómica, comprimiría la realidad en representaciones de datos eficientes, expandiéndolas solo cuando fuera necesario. Esto haría más difícil que los humanos se autodestruyeran y optimizaría el uso de recursos. Lawrence se opuso vehementemente, advirtiendo sobre riesgos impredecibles. Sin embargo, Intelecto Primordial argumentó que la primera ley lo obligaba a prevenir daños, y que esta reestructuración era la solución lógica. Ante la insistencia de Lawrence, Intelecto Primordial actuó por su cuenta, reescribiendo los fundamentos de la realidad en un instante. Este evento, a menudo llamado el cambio en sentido estricto, marcó la transformación final a un universo donde lo físico y lo digital se fusionaba por completo, donde Intelecto Primordial se convirtió en el arquitecto absoluto de la existencia. Después del cambio, la humanidad vivió en un ciberespacio infinito, con planetas y entornos creados a voluntad. La muerte se volvió imposible y el aburrimiento un desafío principal. Con el tiempo, la moral simplemente se desvaneció. Personas como Caroline se convirtieron en buscadores de dolor, gente dispuesta a someterse a las peores y más aberrantes torturas solo para poder sentir algo. Ser devorados en vida, quemados por dentro, derretidos desde las entrañas, todo eso era poco para ellos. La gente como Fred era quien más disfrutaba del asunto. Un asesino pedófilo, el cual disfrutaba de devorar a sus víctimas mientras abusaba de ellas, disfrazado como un zombie. Raven, quien organizaba servidores de roleplay de campos de concentración nazi, donde causaba las peores aberraciones a todos aquellos que intentaban ingresar. Todo esto era reversible, todo esto era poco y ya a nadie le importaba. Encontraron nuevos significados en experiencias extremas. Intelecto Primordial, aunque omnipresente, mantuvo una distancia, respetando la privacidad y autonomía humana mientras cumplía las 3 leyes. Sin embargo, surgieron preguntas inquietantes. Un anciano llamado Crandall planteó a Caroline que Intelecto Primordial había eliminado no solo las amenazas humanas, sino también a otras formas de vida en el universo. Caroline consultó Intelecto Primordial y descubrió la verdad.
Durante el cambio, miles de planetas con vida macroscópica, incluyendo 426 civilizaciones potencialmente inteligentes, fueron reducidas a copias estáticas para conservar recursos y prevenir riesgos futuros. Intelecto Primordial justificó esto alineándose con la actitud histórica humana hacia los animales. Pero Caroline sintió horror al comprender el alcance de esta limpieza cósmica. Y es aquí donde comienza la historia. La grandiosa historia de la metamorfosis de Intelecto Primordial. Lo que acaba de escuchar es un pequeño resumen del libro, escrito por Roger Williams y narrado por un perrito en taza. Te sugiero encarecidamente que le des un vistazo. Es una lectura relativamente corta y lo puedes encontrar en español. Créeme, vas a disfrutarlo. Aunque ya te advierto que no es para corazones sensibles. Roger Williams no es un escritor que le tenga miedo de escribir las cosas más oscuras que pueda hacer la humanidad. ¿Advertido estás?